Interesantísima mesa internacional, la primera de esta tarde. Hemos visto casos México, Perú, Uruguay, Argentina, Estados Unidos. Vamos a abordar la segunda de la tarde, la mesa Three Crowns, conflictos de intereses y recusaciones. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Dónde está el límite exactamente? ¿Qué circunstancias hay que revelar que puedan afectar a la independencia y a la imparcialidad? Para moderar esta mesa pido un fuerte aplauso para Carmen Martínez López, socia en Three Crown. Buenas tardes, muchísimas gracias Javier, todos, por esta magnífica oportunidad. Bueno, lo habréis adivinado por la canción, Should I Stay or Should I Go? Vamos a hablar de conflictos de intereses y para eso creo que coincidiréis conmigo en que tenemos una mesa de excepción, empezando al lado mía, Ana Sala, que es secretaria del Consejo en SACIR, secretaria del Consejo en Indra y además socia de Cortés Abogados. A su lado, Eduardo Silva Romero, socio fundador de Worldston, la nueva firma de arbitraje internacional. A su lado todavía Gaetan Verhusel, socio fundador de Three Crowns. Me vais a permitir que diga, ni él ni la firma necesitan presentación. Y al lado Valeria, que tampoco la necesita, Valeria Galíndez, socia de Galíndez Arb, uno de los árbitros más demandados hoy en día en Iberoamérica y hasta muy recientemente co-chair del Arbitration Committee de la IVA. Bueno, entonces, conflictos de intereses. Existe, sin duda, lo hemos visto esta mañana, un consenso en que los árbitros no pueden estar afectados por un conflicto de interés. Es un principio básico que afecta a la legitimidad misma del arbitraje. Pero la determinación de la línea divisoria entre lo que es un conflicto y lo que no es tan clara, ¿verdad? Y asistimos actualmente, yo creo, a un doble fenómeno que tira de esa línea divisoria en dos sentidos opuestos. Por un lado, creo que todos los que estamos sentados aquí en esta sala podemos pensar en algún ejemplo de casos en los que se ha presentado una recusación sobre una base claramente injustificada, con fines dilatorios o tácticos. Por otro lado, creo que también es de justicia reconocer que existe la percepción que, desde luego, por lo menos en ciertos ámbitos y circunstancias, no se está revelando todo lo que se debería y que como comunidad arbitral quizás también seamos un poquito demasiado permisivos con ciertos conflictos de interés. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este panel es, a través de 3 ejemplos concretos, 3 casos reales del último año, intentar ir hilando ese debate e ir encontrando esas líneas divisorias. Un caveat importante antes de empezar: queremos presentaros todos los puntos de vista y le hemos pedido, por tanto, a los ponentes que asuman ciertas posiciones, que defiendan ciertas posiciones. Las ideas y opiniones vertidas por todos y cada uno de nosotros no reflejan necesariamente nuestras opiniones personales y aún menos las de nuestras organizaciones o clientes, ¿vale? Bueno, con esta aclaración importante vamos con el primer caso. Y el primer caso es el siguiente, lo hemos llamado el caso de las declaraciones televisivas. Tenemos una disputa entre dos partes. Una de las partes es la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, NIOC, una disputa en torno a un contrato de larga duración de suministro de gas. Y el árbitro designado por la contraparte de NIOC aparece en un programa de televisión emitiendo ciertas opiniones sobre un altercado reciente que había tenido lugar en Suiza, durante el cual una pareja musulmana había increpado a una mujer por su vestimenta en una piscina pública. Vamos a poner el vídeo para que juzguéis por vosotros mismos exactamente lo que dijo el árbitro. De bien étranges pachas se sont emparés de nos piscines où ils prétendent régenter le comportement de nos compagnes et de nos filles. Aujourd'hui, dans les piscines suisses, ce ne sont pas des mouchoirs qu'agitent les pachas de la vertu islamiste. Ce sont les insultes et les menaces, voire les gifles ou pire. Les pachas, ce terme nous vient de l'Empire ottoman. Il désignait les gouverneurs des provinces et familièrement celui qui commande. Je l'emprunte à Annabel Schunke,
une journaliste alémanique qui n'a pas sa langue dans sa poche. Dans un article récent, elle disait en pleine canicule l'embarras de jeunes femmes que l'invasion des microcéphales prudes, réincarnation de Tartuffe mais dans une autre religion, contrainte à renoncer au bronzage seins nus dans les piscines publiques par peur de se faire intimider, rabrouer, invectiver, voire frapper. Non contents d'obliger leur malheureuse fille ou leur compagne à se couvrir des pieds à la tête dans un accoutrement grotesque qui assure à la fois qu'elles mourront de chaleur avant de se baigner tout en risquant la crève en sortant de la piscine, ces pères la pudeur, ou ces mères la pudeur, prétendent régenter la liberté de nos filles et de nos compagnes à se baigner comme il leur plaît. À cette fin, ils n'hésitent pas à recourir aux vexations et aux pires grossièretés. Couvre-toi, salope, grommellera un ton en burkini, croisant à la piscine une attrayante Suissesse vêtue d'un saillant bikini. T'as pas honte de t'exhiber comme ça? Ajoutera bien vite le pacha barbu et bedonnant, dont le regard torve, vissé sur l'entrejambe de la jeune femme, ne cachant rien l'accent, disons, exotique. Si une imbécile veut se vêtir des pieds à la tête pour aller nager, grand bien lui fasse. Mais il n'est pas question de tolérer qu'un carteron de débiles mentaux sectaires, puritains, bégueules, prétendent imposer à autrui sa manière de faire et se mettent à dicter les comportements. Ahí lo tienen. NIOC presenta una solicitud de recusación contra este árbitro. La CCI no da motivos, pero acepta la recusación de este árbitro. Esto es una disputa que NIOC venía perdiendo, donde además habían intentado la recusación de varios de los árbitros sobre la base de distintos motivos. Algunos podrían entonces argumentar que estamos aquí en un contexto en el que había un objetivo táctico que era evitar o poner trabas o dilatar el procedimiento. Pero alejándonos un momento del caso y volveremos al mismo en un momento. Pero Valeria, quería preguntarte, ¿hasta qué punto estamos asistiendo en arbitraje internacional a un auge de lo que podríamos llamar las recusaciones tácticas? Bueno, buenas tardes y antes de todo, gracias Carmen y Javier por la invitación y por estar aquí hoy. Yo pienso que empecemos por los números, creo que nos ayuda a entender un poco lo que está pasando actualmente. Si miramos las estadísticas puras de las principales instituciones arbitrales, como el CIADI, como la PCA, como la CCI, a primera vista uno no tiene la impresión de que hay algo inusual en materia de recusación. Es decir, en los últimos 5 años el número de recusaciones está más o menos estable, así como el número de recusaciones aceptadas, muy bajo, también es relativamente estable. Ahora bien, cuando disecamos un poco esos números, y eso solo fue posible con los números de la CCI que tienen un poco más de detalles, ahí sí es posible identificar quizás un cambio de patrón que me parece interesante. En el 2020, la CCI decidió 92 casos de recusación en total, de los cuales únicamente 5 recusaciones fueron aceptadas. O sea que hay un número muy bajo, lo que podría llevarnos a la conclusión de que sí, hay como un patrón de recusaciones que son futiles, digamos así. Sin embargo, en ese año, en 11 arbitrajes administrados por la CCI, hubo 3 o más recusaciones en cada caso. Es decir, tuvimos lo que se llaman las recusaciones múltiples, como en este caso, y en algunos de 5 o más. En el 2021 se presentaron 45 recusaciones en total ante la CCI, de las cuales se aceptaron únicamente 5. Pero aquí también, en 6 arbitrajes, hubo recusaciones múltiples. Y en el 2022, que es la última estadística que tengo yo disponible, la CCI decidió 52 recusaciones, aceptó únicamente 3, siendo que en 6 arbitrajes tuvimos recusaciones múltiples. ¿Qué significa eso?
De ese universo total de recusaciones de la CCI que se decidió en los últimos 4 años, una parte importante, y eso queda claro, me parece bien, en el año 2020, tuvimos recusaciones presentadas de forma sistemática en el mismo arbitraje con un objetivo que parece ser un objetivo de una estrategia, digamos, de crear, como mencionaste tú, una especie de retraso en el procedimiento arbitral o cualquier otro objetivo. Pero ante el número bajo de recusaciones aceptadas, lo que también podemos concluir es que esas recusaciones múltiples fueron claramente fútiles o fueron un intento de plantar una nulidad en un procedimiento, porque muchas ocurren luego de una decisión que va en contra de los intereses de la parte que recusa o simplemente por cuestiones estratégicas, por ejemplo, al inicio del procedimiento, para tratar de interferir en la composición del tribunal arbitral. Así que la respuesta a tu pregunta es sí. Yo creo que estamos ante un fenómeno de lo que llamas recusaciones tácticas, y creo que uno puede hasta pensar un poquito más allá. Ese fenómeno no parece estar perdiendo fuerza, pese a la posición conservadora de las instituciones arbitrales. El número de recusaciones está creciendo, el número de recusaciones múltiples también está creciendo, y las instituciones mantienen todavía, por el momento, su posición, digamos, conservadora con relación a los criterios que adoptan para aceptar una recusación. Y pese a eso, las partes siguen tratando. Entonces nos dice Valeria sí que hay evidencia de que efectivamente estamos ante un repunte de estas recusaciones tácticas. Ana, desde tu perspectiva como usuaria del arbitraje internacional, ¿este es el verdadero problema del arbitraje o tu impresión es que el verdadero problema del arbitraje internacional a día de hoy es más bien que los árbitros no revelan suficientemente, privando por tanto a las partes de la información necesaria para asegurar la legitimidad del proceso? Muy bien. Pues gracias, Carmen, y gracias a toda la organización, que es fantástica, y evidentemente mi respuesta tiene que ser contraria a la de ella. No. No hay una estrategia de recusación, o por lo menos a nivel individual, cada una de las partes, entiendo, de los usuarios, ¿no?, que utilizan la recusación, yo creo que en algún momento tienen alguna razón para utilizarla, y me explicaré. Yo creo que el conflicto de interés es algo que existe en todos los ámbitos. O sea, el conflicto de interés no es propio del arbitraje, sino de todas las competencias y todas las jurisdicciones y ámbitos del derecho, ¿no? Y lo que hacen los conflictos de interés, lo que hacen las normas es intentar evitarlo. Y yo creo que el problema real de los conflictos de interés no es que existan, porque no se pueden evitar, porque los árbitros no son de una naturaleza humana extraordinaria, sino que son normales, viven la vida, tienen sus ideales, se relacionan con la gente, por lo tanto pueden tener conflictos. Para mí realmente, a pesar y por el resultado que contaba, ¿no?, para mí existen dos realidades o dos problemas básicos. Uno, yo creo que la normativa preventiva de los conflictos de interés debería reforzarse, tanto en su desarrollo como norma como en su aplicación, porque yo creo que la norma perfecta es la preventiva. Debería promocionarse mucho más que se informara sobre los conflictos de interés. Pero es que, claro, si tenemos esa floración de conflictos de interés que pueden ser graves y no pasa nada, pues tenemos también un problema. O sea, debería haber una respuesta a los conflictos de interés que realmente pueden afectar a la última decisión de los árbitros. Porque efectivamente las partes están poniendo en manos de unos señores y señoras unas decisiones que son claves para sus negocios y para el desarrollo de una compañía. A veces totalmente estratégicos, no en el tema, sino también en el coste que supone para esa compañía, ¿no?, incluso reputacional. Entonces yo creo que lo que yo reivindicaría es una normativa y una aplicación de esa normativa mucho más intensa. O sea, que se revise, como dicen, una revisión de esa normativa.
Eduardo, vamos ahora al fondo del tema del vídeo que hemos visto. ¿Cuál es el mejor argumento que asistía a la parte que presentó esta recusación? Bueno, muchas gracias, Carmen, gracias, Gaetan, Javier, por la invitación. Yo creo que Nyoc, en este caso tan complicado, ha debido, y me imagino que lo hizo, desarrollar dos argumentos. Un primer argumento más sobre el estándar aplicable a este tipo de recusaciones y un segundo más sobre la aplicación concreta en este caso. En cuanto al primero, yo creo que Nyoc ha debido decir que el tema de la imparcialidad o la parcialidad de un árbitro no es algo que se pueda analizar en abstracto. Es decir, el estándar debe tener en cuenta las particularidades culturales del caso concreto. Y en este caso estamos en un litigio donde una de las partes es el Estado de Irán, donde todos sabemos hay una religión oficial y donde todos sabemos hay ciertos temas culturales muy presentes. Y segundo, en cuanto a la aplicación ya más práctica, teniendo en cuenta este estándar, yo creo que el argumento sería decir que es evidente después de las declaraciones tan afirmativas, por no decir violentas, de Charles Poncet, es evidente que él no va a ser imparcial cuando escuche testigas que tengan el velo o cuando escuche las alegaciones de abogadas que vengan de Irán también con ese velo, y por lo tanto la única solución posible es la que tomó la CCI en este caso. Espero, eso sí, secretamente, Carmen, que Gaetan gane esta discusión. Pues venga, Gaetan, the ball is on your court. A ver, danos el contrapunto. Esto es muy fácil. Yo diría que la CCI, en aceptar la recusación, perdió de vista dos elementos. Uno es contexto y el otro es fondo sobre forma. Primero el contexto. Como ya ha señalado Carmen, se trataba de una parte que ya había hecho varias cosas en el procedimiento, incluido varias recusaciones, y en varias instancias claramente con el objetivo único de retrasar el procedimiento. Ya había recibido en contra de este tribunal, cuyo presidente terminó recusando, dos laudos parciales en su contra, ¿sí? Entonces, para dar una idea de lo que estaban haciendo después de estos dos laudos parciales, pues, por ejemplo, habían pedido al tribunal que aplace la audiencia final en base de que solo uno de sus docenas de abogados ya no podía asistir en las fechas programadas. Y cuando el tribunal negó esta solicitud, metieron una recusación en contra de todo el tribunal entero. Claramente una recusación, bueno, ni siquiera solo táctica, pero sin ningún mérito. Y eso da una idea de lo que estaba ocurriendo, y es importante tener este contexto en cuenta en todo momento cuando uno valora la credibilidad de una recusación. El segundo elemento, lo que llamo fondo sobre forma, ahí me parece que ocurrió algo interesante porque quedamos claro, habéis visto el vídeo, la forma es la que es. El árbitro se expresó de una manera, digamos, muy particular. Sospecho que muchos de nosotros no hubiéramos elegido estas palabras. Pero el punto es que es irrelevante, ¿no? Porque la cuestión no es si nos gusta el lenguaje o si no nos gusta el lenguaje, la cuestión es, revela una falta de imparcialidad por parte del árbitro respecto, en este caso, una parte iraní. Y ahí me parece que la violencia del lenguaje utilizado igual llegó a confundir la CCI a la hora de apreciar el fondo de la recusación, porque cuando uno mira el vídeo, lo que estaba diciendo el árbitro no estaba expresando un prejuicio en contra de la comunidad musulmana o la religión musulmana o la cultura musulmana. Lo que estaba diciendo, o más bien sus comentarios, versaban sobre unas preocupaciones expresadas por unas mujeres suizas que por lo visto recibieron unos comentarios muy desagradables en las piscinas públicas suizas, criticándoles por ejemplo, no llevar
un burkini. Entonces, en la medida que el árbitro estaba expresando su opinión personal de que ningún hombre, sea cual sea su procedencia, sea cual sea su religión, puede imponer su criterio a una mujer respecto a cómo debe vestirse en contra de la voluntad libremente expresada de esta mujer, pues es difícil de ver cómo eso podría ser revelador de una falta de imparcialidad o algún prejuicio. Estaba haciendo una afirmación que mucha gente apoyaría. Entonces, me parece que la CCI igual se dejó impresionar por el lenguaje muy particular elegido por el árbitro y se perdió un poco la cuestión de fondo. Bueno, no me negaréis que son muy buenos abogados. Os pregunto a vosotros, antes de pasar al próximo tema, ¿cuántos de vosotros, levantad la mano por favor, aquellos que estéis de acuerdo con la decisión de la CCI de recusar en este caso? ¿Ya? ¿Y aquellos que no? Pues está bastante repartido. Venga, pasamos al siguiente caso, y lo hemos llamado el caso del elogio fúnebre. Es que... caso comercial, tribunal arbitral emite un laudo parcial a favor de una de las partes. Apenas unos meses más tarde de este laudo parcial y unos meses antes de que hubiera una nueva vista, Emmanuel Gallard, abogado de la parte que había ganado ese laudo parcial y una gran figura del arbitraje, como todos saben, fallece. Y el presidente del tribunal arbitral, en ese caso, escribe un elogio fúnebre muy emotivo sobre Emmanuel. Y en ese elogio fúnebre, el presidente del tribunal arbitral explicaba que estaba encantado de volver a oír a Emmanuel en la vista que iba a tener lugar una semana después, en el caso concreto, que estaba deseando oír su argumentación, dice, estoy citando, formidable, y hablaba de su relación cercana con Emmanuel, explicaba, por ejemplo, que lo consultaba, y de nuevo cito, antes de tomar toda decisión importante. Y acababa su elogio diciendo, lo admiraba, lo amaba, je l'admirais, je l'aimais, ¿no? Que en francés parece que hasta suena más sentido, ¿no? La Corte de Apelación de París anula el laudo por falta de imparcialidad del presidente. Y la Corte ahí reconoce que el tono elogioso quizás sea propio de un elogio fúnebre, pero señala que las palabras del presidente evidencian una relación estrecha con Emmanuel Gallard, que no se había revelado esa relación estrecha y que eso es causa de nulidad. Eduardo, vamos contigo primero, porque la decisión causó, me atrevo a decir, un revuelo en el mundo arbitral francés, tanto que se han escrito varios artículos criticándola. Explícanos, ¿por qué este revuelo? Bueno, esta decisión involucró a dos profesores de arbitraje internacional franceses muy conocidos. Es un caso además que sigue pendiente porque hay un recurso de casación contra la decisión de la Corte de Apelaciones de París. He escuchado que quizás la Corte de Casación sí cree en lo que algunos llaman la amistad arbitral. Yo todavía no sé bien qué es eso. Pero esencialmente la reacción francesa se debió a varios puntos que voy a señalar rápidamente. El primer punto es que en ese caso la CCI rechaza la recusación contra el profesor Thomas Clé. Y la rechaza porque esta es una recusación que llega después de un laudo parcial donde la parte que recusa perdió. Entonces hay todo un tema de en qué iba el caso, cuál era la estrategia detrás de la recusación, etc. El segundo motivo que es interesante en este caso es que yo creo que en el medio arbitral francés todos sabíamos que el profesor Clé y el profesor Gallard no eran tan amigos. Entonces en el mundo arbitral francés se entendía que ese elogio fúnebre de Thomas Clé había sido claramente exagerado y nada más. El problema, y es allí donde yo creo está la gran enseñanza, es que la percepción interna en el mundo del arbitraje no es ni puede ser la percepción externa de lo que ocurre en el mundo del arbitraje. Y esa percepción externa es la de la Corte de Apelaciones de París, que dice muy claramente en su decisión dos cosas. Primero, dice que el caso estaba pendiente cuando él hace
el elogio fúnebre, y en ese elogio fúnebre dice que uno de los abogados de una de las partes es la persona a la que consulta cada vez que tiene que tomar una decisión importante en su vida. Entonces, evidentemente, al decir eso, pues la Corte de Apelaciones de París, yo lo entiendo ahora, tomó la decisión que parece, desde ese punto de vista externo, correcto. Y tercer punto, que fue muy sonado, me has preguntado cómo el medio francés reaccionó, es que en una publicación de Global Arbitration Review, una de las socias de Manuel Gallá, comentando el caso, dice expresamente, no, si no eran tan amigos, esto no tiene ningún sentido. Pues eso es. Bueno, Valeria, hasta muy recientemente eras la co-chair del Comité de Arbitraje de la IVA y bajo tu mandato habéis precisamente revisado las reglas de la IVA sobre conflicto de interés. En la lista naranja de las reglas de la IVA sobre conflicto de interés figuran las close personal friendship, las relaciones personales de amistad cercanas, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es distinto de las amistades arbitrales, ¿no? O de las amistades profesionales. Y las amistades arbitrales que no llegan a ser close personal friendship no tienen por tanto que revelarse. A ver, hasta hace poco, por lo menos hasta el caso del profesor Thomas Klee, yo creo que ni yo ni ninguno de los otros casi 70 miembros del grupo de trabajo de revisión de las directrices de la IVA nos cuestionamos si esta expresión en inglés de close personal friendship significaba algo distinto de relación de amistad íntima. ¿Y qué es una relación de amistad íntima? Es una relación muy estrecha, muy cercana, de gran confianza. Es una relación, y aquí me parece lo más importante, en que existe una cierta interdependencia emocional. Alguien, por ejemplo, que consulta a una persona para tomar sus decisiones importantes en la vida, podría ser calificado como una relación de amistad íntima. Y la preocupación justamente de definirlo así en las directrices es porque eso sí podría, y enfatizo, podría caracterizar una incapacidad del árbitro de ser totalmente neutral con relación a esa parte. Podría afectar la objetividad del árbitro. Ahora bien, tenemos este nuevo concepto que surge un poco con el caso del profesor Klee, pero también con otros nombres importantes del mundo del arbitraje, de las amistades arbitrales o las amistades profesionales. Y te confieso que yo no tengo la menor idea de lo que es eso. O sea, para mí, o tenemos amistades íntimas, o tenemos networking, conocimiento profesional. Gente que conocemos y que convivimos con más o menos frecuencia en función de nuestras actividades profesionales, porque nos vemos en conferencias, porque nos vemos en eventos sociales relacionados al arbitraje, porque nos vemos en otras actividades de networking que son típicas del medio arbitral y con las cuales por alguna razón tenemos cierta afinidad. Puede ser una afinidad intelectual, puede ser cualquier otro tipo de afinidad. Ahora, la convivencia profesional, y esa es la parte curiosa de todo esto, es parte esencial del sistema arbitral. Yo diría que incluso es intrínseco a partir de cómo está diseñado el sistema. Si nosotros ahora vamos a tener que revelar todas las personas con las cuales tenemos un contacto frecuente en función de nuestras actividades profesionales, básicamente yo creo que el sistema no va a soportar y no habrá posiblemente ningún árbitro que no tenga ninguna revelación que hacer. Seguramente las directrices de la IBA no consideran ese tipo de relación, si realmente lo entendemos como yo lo describí, como siendo una cuestión que debería ser objeto de revelación. Los criterios están en la regla general número 3, que quizás ahora en la traducción cambie para estándar general número 3, definitivamente no sería una razón de revelación. Me parece, y aquí me anticipo a lo que están haciendo mis colegas en la IBA,
que ante estos precedentes y esta nueva ola, digamos, de tratar de ser totalmente transparentes en los comentarios que se van a preparar para las directrices que serán publicados probablemente este año, sí se hará mención a eso para tratar de aclarar efectivamente cómo se tiene que aplicar el estándar que está previsto en las directrices. Pues quedamos pendientes entonces de esos comentarios a ver si nos aclaran la cuestión. Pero hasta entonces, Eduardo, ¿se revelan las amistades arbitrales hoy en la práctica arbitral? No, eso no se revela, la verdad. Alguien dijo hace poco, ¿cuál es la diferencia entre la amistad arbitral y la amistad? Y la respuesta fue, amistad es cuando has invitado a la persona a cenar a tu casa. Entonces, para que no te recusen, invita a la cantina de abajo de tu casa. Esa es la solución. Gaetan, Bueno, respecto a la pregunta de si la gente revela, la práctica varía muchísimo, ¿no? Hay los que charlaron con el abogado de una de las partes hace 18 años durante 5 minutos en una conferencia, lo revelan. Y hay otros que hacen bici cada fin de semana con el abogado de una de las partes y que no lo revelan. Pero la conversación sobre qué son amigos arbitrales me recuerda siempre a una de estas frases muy pegajosas que introdujo un tipo de Harvard, un profesor que se llama Arthur Brooks, que siempre habla de deal friends y real friends. Y los deal friends, bueno, los amigos profesionales, es un poco lo de las amistades arbitrales, ¿no? Y él lo define de la manera siguiente: son amistades o relaciones más bien donde hay una finalidad de un beneficio profesional mutuo. Y con los real friends, pues no hay. Pasas tiempo con esta gente independientemente de si confiere alguna ventaja. En mi experiencia es incluso difícil, manejando este criterio, definir quiénes son los amigos arbitrales. Podría contar una historia, pero no sé si nos cabe el tiempo. Si tenemos tiempo es muy divertida. Pero Ana, vuelvo a ti con la perspectiva un poco del usuario final. ¿Esta decisión, por ejemplo, de la Corte francesa contribuye a generar confianza en los usuarios del arbitraje internacional? Yo, fíjate, diría que tenemos que esta decisión te da confianza en la justicia judicial, porque es la que al final acepta la recusación, ¿no? O sea, yo creo que tú has apuntado dos temas básicos, ¿no? Uno es que hay como una presunción de abuso de la recusación cuando planteas la recusación una vez se ha dictado el laudo y es negativo. Es obvio que no vas a presentar una recusación si el laudo es positivo. Por lo tanto, me parece que eso es un tema que podemos dejar aparte. Cuando evidentemente el laudo es negativo y contrario, es cuando tú te planteas si existe algún conflicto, si puede aparecer algún conflicto o si por el camino ha aparecido un conflicto, como ha sido el caso. Y es entonces cuando pides que por favor se analice el tema y lo pides a la Corte del ICC. Y como bien has dicho, casi por principio, cuando ya se ha dictado el laudo, no se considera la recusación porque hay como una presunción de un abuso. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que evitar y se tiene que avanzar. Y el segundo tema que también has dicho muy interesante y que lo ha reconocido la Corte Judicial francesa es que el estándar no es el estándar entre arbitrajes, sino que el estándar, lo que estamos intentando proteger con la recusación es la confianza de la parte. O sea, es una empresa, una persona que ha delegado su confianza a una persona y cuando esa confianza se rompe, se ha roto. Y lo peor es tener a alguien delante al que no tienes confianza y no lo puedes apartar. Entonces ahí hay una impotencia enorme que yo creo que eso es, como parte, es lo que me gustaría pues poner encima de la mesa y que quien me da confianza en este caso es la justicia francesa. Bueno, vamos a ver a vosotros, al público. ¿Qué os parece la decisión de la Corte francesa anulando el laudo sobre esta base? Primero levantamos la mano a favor de la Corte francesa. Había causa de anulación aquí. Venga, ¿y quién me dice que no? Oye, pero estamos siempre bastante divididos, ¿eh? Lo cual también refleja las dificultades de al final encontrar una decisión sobre estos temas, ¿no? Bueno, vamos con el último caso que queríamos tratar y es el caso del Canal de Panamá. Por cierto, tenía que haber dicho, varios de los casos que estamos discutiendo
muchos de los que estamos aquí hemos sido abogados de una de las partes, pero bueno, estábamos limitándonos a lo que es público y ahí nos quedamos, ¿no? El Canal de Panamá, donde es de público conocimiento que existen una serie de arbitrajes paralelos, y cuando digo paralelos me refiero a arbitrajes que derivan del mismo proyecto y que se estaban llevando a cabo en el mismo momento. Después de recibir uno de los laudos, y es un poco lo que contaba Ana, ¿no? El consorcio que construyó la expansión del Canal de Panamá, GUPC, del que SACIR es una de las partes, sorprendido por esa decisión del tribunal, solicita revelaciones adicionales a los árbitros. Y ahí reciben una serie de nuevas revelaciones de temas que no se habían revelado en su momento, sobre la base de los cuales GUPC pide la anulación del laudo en las Cortes de Florida. Pide primero a la CSI la recusación de los árbitros y después en sede de anulación en las Cortes de Florida. Había varias relaciones cruzadas que no se habían revelado, entre otras, el coárbitro nominado por la parte contraria había nominado al presidente como presidente en otro caso, no relacionado, pero bastante lucrativo. El presidente había actuado como árbitro junto con el que era presidente de otro de los arbitrajes paralelos en este tema. El coárbitro nombrado por GUPC estaba actuando como árbitro en un tribunal, en un caso no relacionado, junto con uno de los abogados del equipo de defensa de la otra parte, de la CP. El coárbitro nombrado por la contraparte estaba actuando como presidente de un tribunal arbitral en un arbitraje en el que el abogado de esa misma parte estaba actuando por una de las partes. Y no sigo, pero había todavía más relaciones cruzadas, ¿vale? La CCI no recusa a los árbitros y las Cortes americanas tampoco anulan el laudo. El tema ha llegado incluso a la Corte Suprema, que ha evitado pronunciarse sobre el tema. Ana, empiezo contigo. Bueno, como recordarás, la Corte de Florida, de primera instancia, al justificar su decisión de no anular el laudo, se refiere en numerosas ocasiones a la especialización de los árbitros y al hecho de que el mundo arbitral es un mundo muy pequeño. Desde tu perspectiva como parte, ¿resuelve este argumento la existencia de estas relaciones cruzadas que no habían sido reveladas? No, no, yo creo que no. Y yo creo que este caso, aparte de todo lo que has dicho, tenía algunos puntos a tener en consideración que deberían considerarse en términos generales, ¿no? O sea, aquí estamos en una suma sucesiva de arbitrajes donde los miembros del tribunal, algunos se mantienen desde hace 10 años, o sea, 10 años que tienen relaciones entre ellos, que hay uno que ha sido constante y siempre ha votado en contra de las posiciones presentadas por GUPC y que evidentemente, a pesar de que no hay cosa juzgada, diríamos que la decisión de este señor se ha repetido a lo largo de 10 años. Entonces yo creo que ese es un punto que no se entró, porque no se entró en todos los procedimientos y como causa de recusación, pero que sí que como tema fáctico yo creo que debería ponerse encima de la mesa. Oye, ¿cuántos años se puede estar en un proceso o en procesos de las mismas partes? ¿Cuántas veces una parte puede nombrar el mismo árbitro? Porque al final la amistad, el roce hace el cariño, o sea, que hace el conflicto, nace el conflicto de interés con el roce, evidentemente. Entonces, eso es un primer tema. El segundo tema, evidentemente, decía el tribunal estadounidense que era la especialización. Yo creo que la especialización no justifica no poner en evidencia los conflictos de interés que hay, porque en este caso todo lo que descubrimos después lo supimos porque investigamos, no porque nos lo hubieran comunicado. O sea, que fueron conflictos de interés que aparecieron durante todo el proceso del arbitraje y durante el proceso en que los árbitros estaban pensando cuál debía ser el laudo final y que nosotros no supimos hasta que terminó el arbitraje y tuvimos el laudo, con lo cual solo pudimos recusar, una vez tuvimos el laudo contrario, no antes, porque antes no lo sabíamos. Y también dijo el Tribunal Supremo que a pesar de que estas prácticas eran muy habituales, no por eso eran buenas, que eso también lo dijo, a pesar de que no sacó ninguna conclusión al respecto. Por lo tanto, en este caso, que era muy especial, yo creo que
hubo una confluencia de muchos elementos que evidentemente nuestra confianza en ese conjunto de árbitros disminuyó. Pero lo peor es que seguimos con ellos en un arbitraje que va a empezar de nuevo. O sea, y esa falta de confianza ya está ahí, pero siguen ahí y no hay ninguna forma de que la parte en esta casa pues pueda decir, oiga, pónganme otros. No, tenemos que seguir con ellos pues con una confianza en el resultado bastante baja de éxito. Eduardo, convéncenos de por qué la revelación de estas circunstancias no constituía un conflicto de interés. Voy a tomar como ejemplo el primero que diste, es decir, que el presidente y el coárbitro de la autoridad del canal coincidieron en otro caso donde el mismo coárbitro nombra al presidente y entiendo yo el presidente ganó unos honorarios muy cuantiosos. El hecho de pensar que esa relación se tenga que revelar plantea implícitamente que los coárbitros no son independientes. Porque quiere decir eso que el coárbitro del Canal de Panamá, en el caso que nos ocupa, va a utilizar el hecho de que nombró al presidente en el otro caso, donde se ganó los millones de dólares, para decirle al presidente, tú tienes que decidir a favor de la autoridad del canal, porque fui yo el que te nombró en el caso anterior, donde te ganaste todos esos millones de dólares. Yo, debo decir, nunca he visto esa situación en la práctica y lo que me hace pensar es por qué estamos todos realmente presumiendo que los coárbitros no son independientes. Ahora, la alternativa es, seamos todos sinceros y digámonos que los coárbitros no son totalmente independientes, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, a partir de ahí, habría que rehacer totalmente el sistema de arbitraje con una noción de independencia moderada que se le aplicaría a los coárbitros y que implicaría toda una serie de revelaciones adicionales que deberían hacer. Pero si entramos en ese camino, yo creo que entramos en terreno muy peligroso para el sistema del arbitraje internacional. Ahora, un último comentario. No es claro si hay que revelar eso o no. Eso estamos de acuerdo, hay una tendencia a revelar cada vez más. Yo sí creo que lo que las partes, los abogados de las partes debemos hacer en los casos cada vez más es hacer todas las preguntas que queramos formularles a los árbitros que están siendo presentidos al principio. Pensemos o no que hay una obligación de revelar o no, saberlo todo para poder actuar desde el principio. Por eso es que cada vez hay más cartas haciéndole preguntas a los árbitros potenciales sobre potenciales relaciones, etc. Sí, lo que pasa es que en este caso las relaciones surgieron después y no se revelaron durante la vida del arbitraje, ¿verdad? Ahora, tanto la CCI como las Cortes Americanas sí que dijeron que algunas de estas relaciones cruzadas, que eran varias, sí debían de haberse revelado. Ahora, no extrajeron la conclusión siguiente. Las reglas de la IVA, Valeria, tienen una provisión similar, ¿verdad? Y dicen ahí que la no revelación de una circunstancia que debía de haber sido revelada no es per se causa de recusación. Y te hago una pregunta que no es fácil, pero ¿de qué sirve entonces exigir a los árbitros que revelen estas cuestiones si en caso de incumplimiento no hay ninguna consecuencia asociada a la falta de revelación? Bueno, yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Si uno utilizara exclusivamente lo que se llama el criterio objetivo, que es el criterio del segundo estándar de las directrices, es decir, cuando efectivamente está caracterizado un conflicto de interés bajo la perspectiva de un tercero no interesado, sería el propio árbitro quien decidiría su propia causa. Porque a él le tocaría hacer el análisis si bajo la perspectiva de un tercero no interesado hay o no conflicto. ¿Por qué el estándar es diferente para la revelación? ¿Por qué el estándar es un estándar subjetivo a los ojos de las partes? Porque lo que se quiere es proteger el arbitraje. Lo que se pretende es darle a las partes más información
Porque fíjate que el árbitro, cuando revela, considera que él no tiene conflicto, que él puede aceptar el nombramiento. Él lo revela para que las partes tengan toda la información, hagan las preguntas que quieren hacer y luego o se sigue con el procedimiento y esas cuestiones están aclaradas y las partes no tienen más ninguna pregunta, o no sigue el procedimiento, se hace la recusación y luego esto se va a despejar. Es decir, o se mantiene el árbitro o no se mantiene el árbitro. Pero no puede ser que el propio árbitro utilice el criterio que aquellos que deciden sobre la recusación van a utilizar. Esa es la razón de tener un estándar diferente para la revelación. Y por eso existe todo ese debate de cuáles serían los límites de esa revelación. Pero la razón está ahí. Gaetan, última pregunta, casi a modo de conclusión. No es el único caso que hemos visto reciente sobre la no revelación de este tipo de relaciones cruzadas. ¿Crees que estamos yendo hacia una mayor concienciación en el mundo arbitral acerca del hecho de que no revelar estas circunstancias puede resultar problemático? Yo diría sí y no. No en la medida que, por lo menos en mi experiencia anecdótica, lo que observo hoy, el día de hoy, es todavía una variabilidad enorme. Y uno siempre intenta asociarlo con factores y yo creo que hay algunos factores culturales. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, hay también cada vez más un factor generacional. Yo veo que los árbitros de nuevas generaciones en general son más cautelosos en términos de revelación, son revelaciones bastante más extensas. Pero sí, en la medida, como Valeria sabe bien, la revisión reciente de las directrices ha llevado a incluir ahora 2 ítems en la lista naranja que tienen que ver precisamente con esas situaciones, ¿no? Que 2 árbitros en el tribunal también son árbitros en otro caso, o un árbitro y un abogado de parte son árbitros en otro caso. Y en la medida que el comité de arbitraje de la IVA es más o menos representante de la comunidad arbitral, yo creo que eso es un indicio fuerte de que sí hay una concienciación mayor, y también yo creo que en la medida que la gente se deja guiar cada vez más por las directrices, en el futuro vamos a ver más consistencia en la práctica. Perfecto. Acabamos el panel con la ronda de pregunta al público. En este caso, ¿tuvieron razón la CCI y las Cortes Americanas de no anular? ¿Votos a favor? Ninguno. ¿Votos en contra? ¡Ostras! Muy bien. Oye, Gracias. victoria masiva del no. Aquí se equivocaron las Cortes y la CCI. Muchísimas gracias a todos. Espera. Una mesa muy interesante, ¿eh? Hemos pasado de las piscinas suizas a los elogios fúnebres. Piscinas suizas no conozco ninguna, imagino que bañarse allí será caro, como todo en Suiza. Y elogios fúnebres, son bonitos los elogios fúnebres, ¿eh? Yo digo, me muero por ti. Eso es una cosa... No, mataría por pasar la noche contigo. Pues un elogio fúnebre, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido algo muy importante, que no hay que invitar al presidente de la Corte a comer a casa. Sí, a una cantina, a una cafetería o a tomar café, como os invito yo, para que no recusen a nadie tranquilamente. Lo podéis tomar en la zona del networking, en los food trucks, y nos vemos en media hora. Muchas gracias.